Bueno, arrancamos con la idea de qué es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo, según lo que tenemos acá, es una secuencia de pasos ordenadas, finito y general para alcanzar un objetivo previamente establecido, ¿sí? Sí, Ordenado, ¿por qué decimos que es ordenado? Porque si se alteran los pasos podemos no cumplir el objetivo. Lo más fácil y para entenderlo es, si nosotros vamos a preparar, no sé, cocinar arroz, ¿no? No podemos primero poner el arroz, después prender el fuego, después, no sé, echar el agua a los 15 minutos. Por eso tenemos que seguir un orden para llegar al mismo objetivo. Finito, porque tiene que tener un principio y un fin, no puede ser un loop interminable. Y general, ¿por qué? Porque cada vez que se ejecute ese algoritmo, ese programa, tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Si ponemos un programa de suma y ponemos 2 más 2, tiene que dar siempre 4. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo y programa? El programa es la implementación de los algoritmos, que están escritos en un lenguaje de programación, puede ser Python, C++, lo que les guste, y lo conforman un conjunto de instrucciones, ¿sí? Pero tienen las mismas características que un algoritmo, que significa ordenado, finito y general. Hasta ahí creo que no tenemos ninguna duda, ¿no? no, no. ¿No? Bien. Después, tenemos los tipos de datos, ¿sí? Entre ellos están los simples, que vendrían a ser los numéricos, 1, 2, 3, 80, lógicos, verdadero, falso, sí, no, y alfanuméricos, las cadenas, palabras y demás. Y después nos metemos en lo que son estructurados, como los vectores, matrices, y esto todavía no lo vimos. Por ahora solamente vimos vectores y matrices. Ahondar en eso en este momento no tiene sentido. Eh, y por último están lo que son identificadores. Los identificadores son los nombres que se le dan a las variables, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio nosotros tenemos que nombrar a la variable y después la inicializamos o demás? ¿Eso lo recuerdan? Si, Sí, si por ejemplo nosotros tenemos que agarrar y tenemos una variable llamada suma, ese nombre suma es el identificador de la variable. Después tenemos variables identificadores constantes, ¿sí? Son los que ya tienen un dato precargado, fijo y no se cambian, y las variables, que es por lo general lo que usamos nosotros. Un espacio en memoria, el cual el programa utiliza para que el usuario ingrese los datos y lo cambie a su gusto y necesidad. Ese tipo de variables, ese tipo de datos son volátiles. Se cierra el programa y se borra. Después tenés tipos de variables, por el contenido y por el uso. ¿A qué nos referimos con el contenido? Por lo que contienen los números, verdaderos o falsos, o alfanuméricas, y por el uso, ¿sí? Depende si son de trabajo, contadores o acumuladores. De trabajo se refiere a, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una variable que dice suma igual x más y se guarda el resultado en la variable suma, ¿sí? Es cuando se hace una operación adentro de la variable. A eso se llama de trabajo. Después tenemos contadores, que son las que, valga la redundancia, cuentan. Por ejemplo, entramos en un bucle para. Entonces, vieron que el para arriba dice para i igual 1. Esa i es un contador que a medida que se va cumpliendo el ciclo para, va sumando. Cuando llega al número que nosotros le predeterminamos, corta y continúa. Y los acumuladores son precisamente eso, variables donde se acumula el valor que teníamos almacenado. Se usa por lo general en sumas y demás. No sé, ingrese 5 dígitos y vaya sumándolos. Bueno, esa variable donde se guardan esos 5 dígitos se van sumando, son acumuladores. Básicamente, básicamente esa es la teoría. Después tenemos diferentes funciones, diferentes eh,
¿Cómo es? Ay, no me sale el nombre, se me fue de la cabeza. Digámosle funciones, ya me voy a acordar. Estructuras, perdón, ahí está. Tenemos la estructura sí, que por lo general nos da a elegir entre una opción u otra. No sé. Ingrese un horario. Si son las 15 horas, entonces es de día. Si no, es de noche, por ejemplo, ¿no? Y acá hice un ejercicio, lo tomé de una guía que dice, si ingresa en la edad de una persona, se ingresa a la edad de una persona, si tiene 18 o más, escribir es mayor, si no, es menor. Ya el problema ya te lo marca cuál es la estructura que vas a utilizar. Si prestamos atención a estos detalles, por lo general ya tenemos la estructura. Por lo general, no siempre aparecen, pero por lo general está. Después tenemos el para, que es esta otra estructura que yo les mostraba recién. Hacer un programa que pida 5 números, los sume y los imprima. E imprima, está bien. E imprima el resultado. Y por último, la estructura while. Diseña un algoritmo capaz de sumar muchos números que ingrese el usuario hasta que ingrese el número 0 para indicar que finalizó la carga. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la diferencia más que nada entre el for, entre el para y el mientras? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? A ver si lo entendí bien. En el mientras se da la condición adelante, ¿no? Arriba de todo, mientras el número sea, por ejemplo, mientras el número sea diferente a 0, suceden todos esos procedimientos. Claro. Claro, es cuando el mientras es cuando no se cumple la condición y el para es desde hasta, o sea, el final lo pones vos. Y el mientras es cuando no se da, mientras que no se dé esa condición, sigue, es un bucle infinito. Sí, es verdad lo que decís. El mientras no arranca si no se cumple esa condición. En cambio, el repetir, ponele, arranca y después la condición está abajo de todo. O sea, tiene una vuelta. No, lo estás viendo al revés. Es verdad lo que dice Marce. La gran diferencia entre uno y otro es que el para siempre tiene pasos definidos. O sea, pida 5 números. Ni 6, ni 40, ni 80. Vos sabés que el usuario va a ingresar 5 y solamente 5. No, está bien. Yo sabés que te dije recién entre el mientras y el repetir. Ah, claro. El para sí está definido, totalmente. Sí. Bueno, ahora, entre el repetir y el mientras son muy parecidos también. Porque, por ejemplo, si yo... Acá tenés el otro caso, ¿no? Ingresar y sumar los números que ingrese el usuario. ¿Sí? Pero vos no sabés la cantidad de números que va a ingresar. No, pero ¿qué te pasa en el mientras? A vos te dicen, mientras el número sea diferente a 0, pasa todo eso. Exacto. Entonces, si vos apretas 0, directamente no arranca el bucle. En cambio, en el repetir, te dice repetir tal condición y abajo te dice hasta que el número sea 0. Entonces, claro, el primer bucle arranca. Por eso es al revés. Claro. Sí, totalmente. Está correcto lo que vos decís. El mientras, mientras no pase tal cosa, hacelo. Y el otro es repetir hasta que tal otra. Está perfecto. Y ahora que vos decís, veo que me estoy olvidando de esa estructura. Bien. Y el para ya desde el principio te dice cuántas veces lo tenés que repetir. Exacto. O sea, claro, por la condición la pones vos o la pone el usuario. Porque vos le podés dar una variable para y decir, bueno, ¿cuántas veces querés que diga tu nombre? 100. Entonces te va a decir 100 veces. O lo ingresás vos más, y bueno, ingresas su nombre 5 veces y ya te lo hace.
Exacto, ni más ni menos. O sea, por ejemplo, desde I1 hasta N, bien, que N sería el valor de ese dato que le pediste al usuario. Tal cual, claro. N sería la variable que le pediste que ingrese el usuario. Perfecto, vamos, quedamos bien. Sí, sí, ni más ni menos. Pasa por ahí. Bien, hacemos estos como para que ya queden completamente descartados y después nos metemos con vectores y matrices. ¿O quieren pasar derecho a lo otro? Yo por mí hace todos. Bueno. No tengo problemas. Total, todo suma. Y como para refrescar. Por mí también, Mati. O si no, vamos a hacer así. Como los tenemos que escribir. Justo estoy arreglando un par de play, así que estoy escuchando con el teléfono en el bolsillo y Ningún problema. cuando preguntas algo estoy ahí. Ningún problema. Ya que lo tenemos que escribir, vamos a tratar de escribirlo. Me dio la idea Marce, así que gracias Marce. Se ingresa la edad de una persona. ¿Cómo le pedimos al usuario que ingrese un valor? Escribir, entre comillas, escriba la edad de Edad. una persona. Escribir. Leer, edad. Claro. Ay, Ingrese la edad. Eso es Leer. mostramos en Leer. pantalla. Claro. Cuando uno pone escribir es mostrar en pantalla. Sí. Exacto. perdón, ¿ustedes ven una pantalla negra o soy yo la única? Porque debe ser No, internet. vos. Oh, Dios, perdón. Claro, el escribir lo que hace es mostrar en pantalla. Ahí va. Ahora le tenés que decir que lea la edad. Leer. Y tenemos una variable que se llama edad. Edad. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Y si edad es mayor, ¿no? A mayor o igual a 18, Sí. entonces, Voy a pedir y voy a volver a entrar, porque no veo nada. Acuérdense que cuando Valen escribir, va con indentación. Sí, sí, sí. Yo acá no sé si estás mirando, Marce. Yo te vi, pero sí, yo te vi que lo hiciste bárbaro, Mati, pero para las chicas. Claro, Ah, sí, sí. sí. Muchas gracias por la escribir es mayor. Porque, ¿qué pasaría, Nati, si el escribir iría abajo del sí? Ahí, ¿qué pasaría? ¿Por qué me dicen a ti? Marcelo, me tenés mal agendada, me parece. Alicia, perdón. No sé qué está. No le erramos a todas las veces me decís Nati. Sí. Sí, en realidad la indentación o la sangría es para ordenar más el programa, para leerlo bien. Está bien, pero vos ahí. ¿Cierto? Está bien, pero vos la edad es mayor o igual a 18, entonces, y el escribir estuviera abajo del sí, ¿qué pasaría? ¿Qué haría el programa? El programa, Error. sí. Hoy en día es más que Funciona nada- igual en realidad, pero... bueno, Técnicamente debería funcionar igual. Es más incómodo para Sí. leer. En algunos lenguajes no compila. Si Ajá. si está mal identado, directamente no compila. ajá. Pero debería leer igual. Yo porque me acuerdo, por lo que leí, me acuerdo lo que ella decía, que bueno, que tratemos de ponerle la indentación porque bueno, es más fácil para leerlo si tiene muchas líneas, pero que el programa funcione. qué sé yo. Sí. Y otra cosa más. Hay Sí. que darle inicio y fin del algoritmo. El inicio y fin, sí. Ajá. Al final estás haciendo todo mal, Matías. No, yo pregunté. Alicia, te están grabando. Sí, no dije nada, Mati, no dije nada. Bien, entonces, Ok. si no,
Si no, directamente se pone es menor, ¿o no? No, escribir. Es menor. Claro. Ahí está. Escribir. Y con esto Claro. resuelve el programa. Y ya termina ahí. Entonces Claro. tampoco es algo del otro mundo, Marce, escribir. Está bien, este es relativamente sencillo. Claro, No, ese pero es está así. bueno para... Pues por ahí vienen los anidados, que ya son un poco más complicados. Claro. Podríamos un anidado ahí. Sí, es que lo vamos a hacer. Bien, pasamos a la otra estructura. Hacer un programa que pida Ese es el 5 para. números. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, me pareció. Hacer un programa que pida 5 números, los sume e imprima el resultado. Como dijo Consu, arrancamos con inicio. Igual, cabe destacar que me había dado cuenta de ese detalle, pero había que verlo. Inicio, fin. Entonces ya nos olvidamos de eso. Claro, ahí sería entonces inicio, escribir. Escribir. Ingrese 5 números, ¿o no? No. No, es un número. Pero eso no iría dentro del mismo para. Claro, exactamente. Si Porque no, vos si lo no tenés te- que. Vos lo tenés que escribir un montón de veces. Claro. Y no estaríamos usando la estructura para. Exacto. Entonces acá va para la variable que conocemos, o por lo menos que manejan la gran mayoría de los programas, es la i. Para i ¿Te puedo hacer igual. una pregunta de ignorante? Sí, Supongamos que nos pone ese ejercicio, ¿no? sí. En el examen. Y uno no te pide que lo hagas con estructura para, no te pone nada como condición. Si lo hacemos de la otra manera, también nos da. ¿Estará mal? ¿Qué otra manera? O sea, pedimos los 5 números, los ponemos en 5 variables diferentes y después sumamos. Por ejemplo, N1, N2, No, N3, no N4. está mal. Pero vos estás Pero- buscando que se optimice el programa. Eso iba justamente a preguntar. No va a estar mal porque la respuesta, a ver, es como decirte, Llegas al objetivo, en realidad. claro, yo busco que vos me digas dos números X o números X sumados me dan 4, ¿no? Sí. Alicia me dice 2 más 2, Marcelo me dice 3 más 1, vos me decís 1 más 1 más 1 más 1, los tres están bien, es correcta, las tres respuestas. La diferencia es que yo por ahí, como profesor, estaría buscando que me optimice ese programa, que me uses Vos este misma tipo te de des estructura. cuenta de la estructura. Exactamente. Sí, totalmente. Bien, entonces dijimos para i, que i en este caso va a tomarse como variable contadora. ¿Sí? Va a ser el que Sí. va a contar la cantidad de veces que se repita. Para i Hasta igual 4. 0. ¿Cómo? Hasta 4, digo. Hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque al número total hay que restarle 1 porque empieza con el 0. Exactamente. Porque arranca de 0. Exactamente, porque arranca del 0. Si acá dijera Si le ponemos 1, Uno. le ponemos 5. Sería hasta 5. exactamente. ¿No? Exactamente. Se puede poner igual de las dos formas, así o... Es más, hasta podés poner 10, 14 Hasta 15. Hasta 14, claro. y responde igual. Claro. Claro, porque ahí te está pidiendo 5 números, te está diciendo El qué acumulador, números, si del 1 al 5, si del 10 al 15, si del... esto de acá, lo que le dice es, en la variable i va a estar el número 0. Claro. Bien. Entonces, a partir del número que esté dentro de la variable, hasta este número, en paso 1, O sea, de 1 en 1. de a 1 en 1, hacer tal cosa. Si yo pusiera en paso 5, acá va a ser de 5 en 5. Me batía de error sí. porque es imposible. En este caso sí, ¿no? Pero se entiende. Sí, también podría ser desde 10 hasta 20 en paso 2, te daría el mismo resultado. No, Va a ser 2, 4, 6, 8, 10. No, desde 10 a 20 lo va a hacer 5 veces.
Ah, de 10 hasta... Me perdí en unos De números. 10 a 20 Pero va a sí. ser paso De 2. 10 hasta ojo, porque con 20 son 6. Si contamos el 10 como primero. Claro, tenés razón. Sería... Sí, pero algo así sería. Es verdad. Sí, sí. 1, 3, Somos 5, tan 7. complicados. Así Es como que sería. nos juntamos los 4. 7, Falta 9. Agustín y ya está. Ahí está. Y lo que pasa que viste que si te da algo así, tenés que por lo menos, Ahí está. Sí. Así. si es algo complicado, por lo menos ya. Ahí lo tenés. No, para que lo entendamos todo, más que nada para ponerle un poco No, más está bien, para ver todas las posibilidades. Está perfecto. Ahí lo tenés. En paso 0 hasta 9. En paso 2. Entonces, ¿esto qué va? 0. 0. 2, 4, 6, 8. 6, 8. Hasta 8. Ahí está. Ahí hasta 8, ahí. Bueno. A ver. Bien. Entonces, para i0 igual, y acá vamos a hacerlo bien, 4, en paso 1, hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te acordás, Consu? Hola. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir. Ay, perdón, estaba muteada. Me estaba hablando a la nada. Me parecía, dije, bueno, no me quiere hablar, no hay ningún problema. No, escucha. Ingrese un número. Ingreso un número. Entonces ahora se lee ese número. Por ejemplo, leer num. Como que en esa variable. Bien. Pero ahora no solamente esa, tenemos que iniciar una variable arriba donde diga suma y que se inicie en 0. Entonces suma, le doy el valor 0 y ahí le pongo suma igual, ahí perdón, eso. No. Ah, ¿se puede inicializar ahí? No. O arriba. Exacto. Arriba Si yo le inicializo acá, ¿qué pasa? Cada vez que arranque el ciclo, suma va a valer 0. Entonces la saco de acá. No, ahí decía yo, acá, ahí afuera. Ah, perfecto, entendí mal yo. Bien. Perfecto. Entonces ahí ponemos suma, Suma. ponemos la flechita, suma más num. Es importante que las variables sean exactamente iguales. Totalmente. ¿Sí? Entonces, acá lo que no me queda claro es si imprime el resultado cada vuelta que da o si lo hace afuera. No. Porque dice lo sume e imprime el resultado. Es por Entonces, fuera. ahí entonces abajo es antes del fin. Escribir después del fin. Pero el fin es el fin del algoritmo. Sí. Entonces ahí sí. Ahí está, como había dicho yo. Suma. Escribir suma. Esto lo que hace es darte, cuando termina de escribir, cuando termina el ciclo para... ¿Cómo? Bien, me doy cuenta porque no tiene la sangría. Arranca en el mismo nivel que arranca el para. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que nos falta? A ver, déjame pensar. Hacer un programa que pida 5 números. Ahí, num, suma más num. ¿No te das cuenta? No me doy cuenta. Déjame pensar. Claro, el fin del para, totalmente. Sí. No me acordaba cómo se cerraba el para. Porque si no, no... Por eso al fin sí. Claro. Perfecto. Que acá, me lo comí yo, esto lo reconozco. Acá Ahí también es, iría... No te da error. Exactamente. Acá también habría que cerrar el sí porque si no es algo interminable. Claro. Y volvemos a que no se cumple lo que habíamos hablado de que sea finito. Finito.
Bien. Así como está, Bien. tiene que Hasta ahí resolver. vamos. Sí. Se inicializa la variable suma en 0, que suma en este caso está cumpliendo la función de acumulador. Claro. Y después, para i igual 0 hasta el número 4, en paso 1, escribir. Ingresa el número, esto se imprime en pantalla, y lee el número que ingresa el usuario. Después se lo Entonces, asigna como ahí va a ser otra vez. Ahí otra vez. 5 veces. 5 veces. Bien. Cuando termina, escribe el número suma y termina el algoritmo. Y ahí estamos cumpliendo con lo que. ¿Cómo? Ahí cumplimos con lo que ella nos pidió en el ejercicio. Y ahí cumple el ejercicio, completamente. Después tenemos este otro. Tenía un algoritmo capaz de sumar muchos números que ingrese el usuario hasta que ingrese el número 0. Para indicar que hizo la carga. Entonces, ponemos de nuevo inicio. Inicio, fin. Sí. Ahora llamamos a la variable suma. Suma, lo ponemos en 0. ¿Por qué tan lejos? Porque me lo identó allá. Pero bueno. Suma 0. Sí, entonces, mientras. A ver, para. No, preparar porque. Acá hay que pedirle al usuario que ingrese el número antes, entonces. ¿Por qué? Perdón. Nos acaba de llegar un mensaje de grupo. En realidad es mientras. ¿Sí? Sí. Y acá ponemos una variable. X, puede ser cualquiera. X sea distinto. Eso sin. ¿Cómo? ¿Ese es distinto? Sí, eso es distinto. Y esto también es distinto. No sé cuál habías visto vos. El de las dos, esta. Ahí está. Mientras. Bueno, mira, yo lo tengo como que pero. Está bien, ningún problema. Mientras x sea distinto de 0, hacer. Total de pseudocódigo, estamos bien. ¿Qué tiene que hacer acá? Entonces le pide que escriba un número. Escribir. Acordate de las mascarillas. No sé por qué me la está poniendo tan lejos, pero bueno, ahí me gustaría. Bien. Ahí leer. Sí. Leer. Sí. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora, tomamos muchos números. Ahora pones suma. La flechita. Suma. Suma más X. La flechita. Suma más X. ¿Sí? Sí, pero no te dice que escriba, no hagas nada. ¿Cómo? No te entendí. Que no pones que pongas, por ejemplo, escribir y resultado. Que lo hagas nomás. Claro, que lo suman. Que lo sume, digo. Podría agregar acá. Imprima el resultado, pero sería exactamente lo mismo que hicimos en el anterior, fuera del ciclo, o un escribir y la variable y chau. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Esto acá, así como está, debería responder. ¿Por qué? Le pregunta al usuario, ingresa una variable, la escribe acá en la X y después hace la suma, ¿sí? Termina y revisa qué valor tiene la X, pero va a tener Ojo que ahí está finalizando el
el algoritmo. Está Muy bien. Primero, fin, mientras. Y acá te pasa algo. Que siempre te va a leer anterior. El número anterior. sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos cuando venís por acá, suma tanto. Mientras X sea distinto de 0 a 0. Pero ¿qué pasa? Anterior a esto, no tenés la X. Claro, es lo que yo te decía. Esto te va a tirar un error. Por eso es lo que yo te decía, que va, porque si no, no tenés X que te lea. Exacto. Eso va arriba, Va acá. claro. Va ahí, pero ahí está, en el mar. Claro, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hace la repetición? Porque acá esto te lo va a hacer una sola vez. Y entonces lo pones abajo, le pones escribir ingreso un número. Debajo de la suma. Lo podés arreglar de esta forma. Otra vez me puse la indentación allá. Claro. Entonces ahí te lo va a leer, lo que pasa es que te va a cerrar X. ¿Por qué va a Acá ser? acá lo que va a hacer es escribir ingresa un número. Eso va a salir en la pantalla. El Sí. usuario ingresa un número. Lo lee como X. Si esa X es diferente a 0, se hace el siguiente. Ahí. Justo. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien, por esto tenía el PCInt a mano. Sí, genial. Bien, tenemos ahí. Suma. Le asignamos Sí. el 0. Perfecto. ¿Sí? Ahora. Escribir. Eso no nos tenemos que olvidar. Mati, si me olvido el punto y coma, No, error. porque en pseudocódigo no lo usás. no lo usás. No. Genial. Bien. Ingreso un número. Leer. X. Hasta ahí estamos bien. Sí, perfecto. Mientras X X sea sea diferente. distinto de 0, Sí. Hacer. ¿qué hacemos? Hacer, te faltó. No, me lo tomo. Ah, genial. Suma. Suma. Nosotros ya inicializamos suma. Ya lo Es inicio. igual a suma más X. Epa, se me escapó la letra. Ahí está. Y ahora. Bien, pará. Esto yo te quería mostrar. Ejecutamos. Ingrese un número. Vamos a hacerlo el paso a pasito. Leer X. Sí. Ingrese un número. Es diferente a 0. 5. Es interminable. ¿Ves? Queda ahí dando vueltas. Porque siempre suma va a ser 5. ¿Entendés? Claro. En cambio, Entonces, pones abajo si yo el pongo... otro. Uy, Lo mismo va. perdón, Ay. Acá, copiar, pegar, Sí. ingreso un número, 5. Ingreso otro número, 6. Ingreso otro número, 2. Ingreso otro número, 0. Claro, porque no lo estoy pidiendo que me dé el resultado. Perfecto. A ver, y si, como hablábamos antes, si yo En caso de que quiero escribir suma perfecto. para que me arroje un valor al final y ver, volvemos a lo mismo. Ingreso un valor 5, otro valor 6, otro valor 8, otro valor 0. Enter es distinto 19. Tiene que dar 14 y 19. Perfecto.
¿Entendés? Sí, Por eso lo pones acá arriba. sí. Porque si no, no puede iniciar, porque no tiene nada para Claro, porque no tiene. No, Porque no. vos tenés que pensar, ¿no? Olvídate. Vamos a hacer esto. Tic. Bueno, me olvido que tengo esto abierto. Lo corto ahí. El programa te dice suma igual a 0. Escribir. Bueno, esto tampoco lo tiene, ¿no? Claro, por eso, no tiene nada. Si yo lo dejo así, suma igual a 0. Esto es secuencial. Tac, tac. Mientras Dice, x ¿quién es igual a X? 0. ¿Y El x? programa de X, claro, ¿Y x de dónde salió? Me pregunta. totalmente. Mirá. Sí, ¿ves? Ahí está. Variable no inicializada. Perfecto. Porque se está refiriendo a x. Y si lo No saco. un segundo el video.